Estamos conversando con Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que todos los venezolanos contemos con un CNE transparente? Dice Hernán Aviles, bueno, eso está plasmado en la Constitución, los mecanismos para la designación del CNE. Claro, y hay una ley que lo regula. El problema es la conformación de estos comités de postulaciones, cómo se integran. Y lo otro es si efectivamente basta con cambiar la directiva del CNE o habría que introducir cambios en la estructura y en algunas normativas, como por ejemplo el que se pueda ir a los cuadernos de votación, hacer la auditoría total a la... Fíjate, Vladimir, primero que nada es que todos los rectores que están nombrados allí, todos, fueron nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia. Ninguno fue nombrado de acuerdo a lo que dice la Constitución. Todos fueron nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia. Que si tú revisas en la Constitución cuáles son las competencias del Tribunal Supremo de Justicia, en ninguna parte aparece que tiene la competencia de nombrar a las autoridades del Poder Electoral. De manera que ahí hay un problema ya de entrada. Quien tiene que resolver eso es la Asamblea Nacional, que tiene que tener, aplicar la ley del Poder Electoral para designar a ese CNE. Ahora, aquí se trata de no se trata de designar a 5 tipos para que convoquen una elección que no se puede llevar a efecto si no tiene el control del Ministerio de Educación para poner los colegios y del Plan República para que custodie los centros de votación. Es decir, aquí no se trata de un ejercicio de voluntarismo, sino se trata de un ejercicio de realidad. Ese Consejo Nacional Electoral hay que designarlo de manera tal que no se le haga al chavismo o al madurismo, lo que el madurismo le hizo a la oposición, ¿entiendes? Que hace una elección como un sastre a la medida para ganarla. No. Aquí hay que demostrarle al madurismo cómo que funcionan los demócratas, que es haciendo las cosas bien, apegadas al Estado de Derecho, haciendo las cosas correctamente, que las Fuerzas Armadas vean que la oposición va a hacer las cosas siempre apegada a Derecho y a la Constitución. Ese es el mensaje que hay que transmitir. De manera que no se trata de, designar un CNE para que haga una elección, no. Hay que designarlo con realidad, con sentido de realidad. Y para eso es muy importante que en ese Consejo Nacional Electoral nuevo que se vaya a crear, todo el mundo se sienta representado. Cuando digo todo el mundo se sienta representado, no hablo de un tema de cuotas, sino que todo el mundo sepa que ese Consejo Nacional Electoral va a defender los votos azules y los votos rojos en igualdad de condiciones, para que justamente podamos salir de esto. Porque la crisis que tenemos nosotros, Vladimir, la economía venezolana cayó a la mitad en menos de 5 años. Eso es una cosa brutal, La producción petrolera, siendo nosotros el país con más petróleo del mundo entero, estamos ahorita, Colombia ya creo que nos pasó produciendo más petróleo que Venezuela. Entonces, la situación eléctrica, para ponerte un ejemplo, si todas las plantas industriales del país levantaran su producción, porque reciben insumos, porque reciben dólares, porque tienen cómo producir y hay mercado para vender, y levantan la producción, nos quedamos sin luz. Sí, claro. Nos quedamos sin luz, nos quedamos sin electricidad. En Guayana tuvieron que apagar algunas... Porque si el aparato industrial se activa, lo que pasa es que las empresas están produciendo al 5%, 6% de su capacidad instalada. Pero si se tratara de elevar esa capacidad instalada al 100% o por lo menos al 50%, nos quedamos sin electricidad porque no hay capacidad instalada. Ahora, Vicente, la negociación política. O sea, ¿tú ves espacio hoy para una negociación política? ¿Crees que el gobierno está llegando a un momento en el cual necesite dialogar? Es que el problema con el gobierno es que el gobierno siempre te va a decir que quiere dialogar. Bueno, una cosa es querer y otra es necesitar. Son dos cosas distintas, ¿no? El gobierno siempre te va a decir que quiere dialogar. Siempre. Ese discurso de Maduro es permanente y siempre lo va a decir. Y dice que lo ha dicho 300 veces y a lo mejor son 400 y a lo mejor son 5.000. El problema no es ese. El problema es que siempre quiere dialogar pero no quiere llegar a acuerdo. Y no quiere llegar a acuerdo en lo esencial. ¿Qué es lo que quisiera el gobierno? Normalización institucional, y que le quiten las sanciones. Sin costo alguno. Pero, ¿qué es lo que quiere la oposición? Garantías para que efectivamente haya alternabilidad republicana. La Constitución establece, creo que es en el artículo 6 de la Constitución, donde están los principios fundamentales, que en Venezuela es un gobierno, entre muchas otras características, de gobiernos alternativos, irrevocables. El revocable ya pasó a la historia. Se pasó la historia porque impidieron el referéndum revocatorio a pesar de que la oposición logró superar todos los obstáculos que le puso en la carrera de obstáculos del CNE.
pero eso pasó en la historia. Ajá, pero es que el gobierno ha impedido que sea un gobierno alternativo, porque teniendo la minoría, ha creado una elección, como te decía antes, como un sastre a la medida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que palabras que son claves en democracia, que son consenso, negociación, diálogo, parlamentarismo, acuerdo, elecciones, votación, hoy son groserías en Venezuela, son malas palabras en Venezuela, porque el gobierno ha logrado que esas palabras las ha desprestigiado. Entonces yo creo que es indispensable que haya en Venezuela una solución de esto por la vía civilizada. La vía civilizada supone un acuerdo para llegar a unas elecciones presidenciales creíbles. ¿Creíbles por quién? Bueno, creíbles primero que nada por los contendientes. Y para que sea creíble por los contendientes, tanto de un lado como del otro, tienen que ponerse de acuerdo en un árbitro civilizado, con elecciones civilizadas. Y segundo, que sea creíble por la comunidad internacional. Entonces, eso significa con una vasta observación internacional. Entonces hay un conjunto de condiciones que se tienen que dar. El acceso a los medios de comunicación. Y adicionalmente a eso, bueno, hay otro problema que es el gasto en la campaña, ¿no? El gasto de la campaña. Es un elemento muy importante porque... Este tema de la compra de votos. La denuncia que hizo Falcón, la impugnación que hace Falcón en el Tribunal Supremo de Justicia se centra en el tema de la compra de votos. La compra de votos expresamente dicha por el propio gobierno, de que el que iba a votar le iban a dar un bono de 10 millones y no sé qué cosa. Eso en todas partes del mundo es ilegal, está prohibido. Al punto que el propio CNE después, para evitar que le dieran, porque el gobierno no tenía la plata, dijo que eso no lo podían hacer. ¿Y por qué no lo dijo antes? ¿Entiendes? ¿Por qué no lo dijo antes? Entonces, todas esas jugarretas, y esos artilugios, esas artimañas, todas esas cosas han creado un ambiente en el cual, bueno, nadie cree en nada de lo que diga el gobierno nacional. Y tenemos un problema serio de credibilidad, pero hay que resolverlo, por lo que te dije antes, porque si no lo resolvemos por la vía política, electoral, se va a resolver por la vía de las balas. Tenemos que hacer la pausa, al regreso. Una negociación sería con Nicolás Maduro, con otros actores. ¿Cuáles serían los actores de esa negociación? Porque hay quienes dicen que, incluso creo que estaba leyendo de voceros internacionales de Estados Unidos que decían que Maduro no era un factor para una negociación aquí en Venezuela. ¿Qué opina Vicente Díaz? Al regreso lo conversamos.